El enemigo tiene derecho legal a detener tu sanidad e impedir que oigas a Dios y evitar libertad total de adicciones de todo tipo. Hablo de todo tipo. Mi invitado dice, sí, le pasó que cambió su vida de la forma más fenomenal y especial. Y él ha cambiado tantas vidas de la gente desde su avance sobrenatural como le es posible, porque francamente todo creyente necesita esto. ¿Qué es el pecado de la iniquidad de linaje? Bueno, Sid, la iniquidad de linaje en realidad es la transferencia generacional de autovoluntad. La palabra iniquidad es, en esencia, cuando ves las raíces de esto, es autovoluntad. Es lo opuesto a la voluntad de Dios. Exacto. La iniquidad fue lo que infectó el linaje del humano desde el jardín del Edén hasta este día. Así que alguien como tú puede lidiar con un problema de por vida. Y número uno, no tiene que ver contigo, tiene que ver con un ancestro cuyo nombre ni siquiera conoces y cuya iniquidad tampoco conoces. Pero has sido un creyente por tanto tiempo y sigues lidiando con esto y sabes que es así. Has podido cubrirlo, pero yo quiero saber sobre cómo Dios se revela ante ti, y este es el punto al que quiero llegar. Cuando descubres cómo revela Dios este don sobrenatural y que todo creyente tiene, no solo de lo que Él habla, es por todo, y hablo de todo con lo que lidias en tu vida. Hay tantas personas que tienen problemas de ira, Bill. Pero tú tuviste problemas de ira cuando... Niño, ¿qué era lo que hacías? Cuando era un pequeño de 2 años, mi madre me dijo que me enojaba y frustraba tanto en ciertos momentos que me ponía gatas y golpeaba mi cabeza en el suelo hasta que un moretón salía en mi frente. Ahora, ese no es un comportamiento natural o normal para un niño. Y obvio, al crecer dejé ese tipo de comportamiento, pero aún tenía un serio y grave problema con ira muy intensa, no tolerante. No hablo solo de molestarse por cosas, hablo sobre, literalmente, de una explosión de mis emociones. Es difícil de creer porque no te conozco bien, pero yo pasé mucho tiempo contigo ayer. Yo no veo esa persona, ni siquiera la veo bajo la superficie. La iniquidad se fue. Cuando nací de nuevo en 1977, esa ira no me dejó. Ahora, hubo unos pecados en los que me involucré, de los que fui liberado por completo. Literalmente tuve un amorío con el tabaco. Lo comía, fumaba, masticaba de todo, amaba el tabaco sobrenaturalmente. Fui liberado de eso. Fui liberado sobrenaturalmente del alcohol. Era un alcohólico sin límites hasta el punto en que nací de nuevo a los 22 años. Pero la ira no me dejaba. Era tan fuerte como cuando después de que nací de nuevo como lo era antes. Así que mi esposa y yo nos casamos en 1982 y ella se volvió el embate de mi detonador. Y los primeros 5 años de matrimonio no fueron divertidos y decidí, si no logro manejarlo, voy a destruir mi matrimonio. Así que clamé a Dios y le pedí, dije, debes ayudarme con esto. Bueno, Él comenzó a enseñarme cómo usar mi fe para controlar la ira. Pero
no fui liberado de eso mientras estaba fuerte en la palabra y fuerte en la fe y no lo dejara aumentar. Podía llegar a calmarme y no dejar que la ira corriera salvaje, pero si me soltaba de la palabra o me cansaba, entonces esa cosa se apoderaba de mí de nuevo y obvio yo sé que no podía. Y ahí estabas en el ministerio, un Sí. creyente por tantos años, Sí. y no podías deshacerte de la ira. Exacto. ¿Qué creías que sucedía? Bueno, yo tuve toda clase de pensamientos de eso. Pensé, tal vez tengo un demonio o lo que sea, no sabía. Estaba dispuesto a pasar por cualquier clase de liberación que tuviera que pasar para salir de eso, pero un día... Pero tú no fuiste liberado con lo que muchos cristianos llaman liberación. No, porque era un espíritu. Un espíritu usaba la ventaja de la iniquidad y le di derecho legal para eso. Es algo legal. Es algo legal. No hiciste nada malo. No era mi culpa. No de lo original. La iniquidad venía de mi linaje a través de los antecedentes familiares, tanto de mi madre y mi padre. Ambos tenían antecedentes de ser criados en hogares donde había tanta ira en ellos. Y no sé qué tan lejos en el pasado llegaba, pero había una raíz fuerte en ello que no podía superarlo con mi fe o desecharlo. Bueno, ¿cómo lo superaste? Descubrí sobre las cortes del cielo y en 2017 yo comencé a... Ahora, las cortes del cielo, entrevisté a un número de personas que enseñaron sobre Sí. eso. Esto no es ser arrebatado en lo espiritual e ir al cielo. Esto es tener la revelación de la palabra, donde dice que estás en dos lugares a Sí. la vez, como yo que estoy aquí, pero también estoy a la derecha de Dios el Exacto. Padre y el Mesías simultáneamente. Entonces, basados en la revelación de la palabra, puedo ir al cielo porque ya estoy ahí, así lo Sí. sepa o no, de acuerdo a la palabra. En cuanto yo quiera, continúa. Sí, podemos ir confiados ante el trono de la gracia. Todas esas cosas son dimensiones espirituales en las que por fe podemos entrar porque tenemos derecho. Ya estamos ahí desde la dimensión Cierto. espiritual. Y el Señor me habló una tarde, esto fue el verano del 2017, y Él dijo, quiero que traigas esa ira ante mi corte. Así que el Espíritu Santo, muy gentil, me guió a través de una simple oración de arrepentimiento. Y en esencia esto es lo que dije, Señor, me arrepiento por la iniquidad generacional de ira que hay en mi linaje. No sé cómo se instaló en nuestro linaje, no sé quién cometió el pecado original de esta ira, pero me arrepiento por ello y pedí que la sangre de Jesús me purgara y limpiara de este terrible hábito de la ira que no podía controlar. Tal vez por mucho 10 o 15 minutos, solo trabajando con el Espíritu Santo en lo que llamamos las cortes del cielo. Y sentí un cambio, sentí como si una presión se quitó de mí. Pero unas 2 semanas después tuve la oportunidad de ir a cenar con mi hijo, quien a la misma edad de 2 mostró el mismo comportamiento. Así que la iniquidad del linaje se pasó a Bill y luego de Bill a su hijo. Correcto. Ciertamente no le enseñé a ponerse a gatas y golpear su cabeza contra el suelo. Yo no... Cuando lo viste hacerlo, reconociste que era lo que sabía, tú hacías. exacto. Mi madre estaba parada junto con mi esposa Lori y mi madre dijo, es lo que tú hacías. Ahora, nadie le enseñó a hacerlo. Salió de la iniquidad del linaje. Y así supe que eso estaba en él, porque lo reconocí. Ujú. Pero no sabía que aún lidiaba con ello en ese momento en el que él tenía 20 y tantos años. Así que cenamos una noche, unas 2 semanas después de que me liberé, y el Señor me dijo, dile a Grant lo que hiciste con la ira en las cortes. Entonces lo hice, le dije toda la historia. Y él estaba sentado escuchando y después de terminar él dijo, ¿cuándo hiciste eso, papá? Y le dije, fue hace 2 semanas.
Y él dijo, eso es interesante porque hace unas 2 semanas dejé de despertar molesto con el mundo. ¿Se despertaba así? Él estaba molesto antes de despertar. En realidad era la iniquidad. Si no la paras en un punto de la historia generacional, se hace más fuerte y se enraiza profundamente, y es a donde esto se dirigía con él. Y él sintió el cambio. Y desde ese tiempo, él ya no volvió a despertarse molesto con el mundo. Yo solía describirlo así. Al molestarme, no podía encontrar el pedal de freno. Ahora tengo pedal de freno. Ahora tengo mucha curiosidad. En realidad despertaste mi curiosidad por tu hijo. ¿Oraste en específico para que él fuera liberado al mismo tiempo que oraste por ti? Yo nunca lo mencioné en las cortes. Y él no estaba presente. Él no estaba presente. Vaya, servimos a un Dios bueno. Ah, te diré que sí. Gloria a Dios. Ahora, quiero que entiendas esto y lo entiendas bien. Tal vez no es tu falta de fe la que bloquea sanidad y muchas otras de tus oraciones. Puede ser el misterio de la iniquidad. Muchos ni siquiera saben de este misterio. No. Creo que por eso se llama misterio. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, viene una frase pequeña hablando sobre el misterio de la iniquidad. La palabra misterio solo significa que eso fue escondido o cubierto. Esa palabra en realidad se encuentra mucho en el Nuevo Testamento, incluso relacionado al misterio de la redención que fue descubierto después de la resurrección de Cristo resucitado. Pero en esta instancia, el diablo trata de esconder la iniquidad para que pueda conservar los derechos legales que le proveen. Es que hay 3 escrituras específicas en el Nuevo Testamento que nos dicen que necesitamos purificarnos, purgarnos y limpiarnos nosotros. Ahora, el espíritu fue atendido por la experiencia de nacer de nuevo. Y Dios limpia nuestro espíritu. No podemos hacer eso, pero debes renovar la mente. Y luego tienes que trabajar en el cuidado de lo que es tu cuerpo físico, las pasiones de la carne, porque esto, tu cuerpo físico, en realidad es llamado en el Nuevo Testamento contaminado y deshonroso. Y lo deshonroso son las cosas que están en la historia del linaje que muchas veces ignoramos por completo, que avivan el fuego de estos comportamientos con el que las personas tienen dificultad de mantener bajo control después de nacer de nuevo. Las personas que son adictas a todo tipo de cosas, pornografía y estar atrapados en toda clase de actividad sexual retorcida, alcoholismo, drogadicción, es lo que sea en particular lo adictivo en la forma en que opera. Pero tú enseñas que incluso condiciones de salud, Sí. como tú que oraste y oraste porque tu presión arterial alta se normalice y todo lo que haces, incluso la medicina, siguen sin funcionar. Tuviste presión arterial alta. Sí, señor. Sí, así fue. Dime sobre eso. De hecho, no fue hace mucho, Sid, que a principios de este año, 2020, tuve una crisis de presión arterial alta que duró, me golpeó en realidad. Comencé a sentirlo el domingo en la mañana justo antes de alistarme para ir a la iglesia a predicar. Me esforcé durante ese tiempo y prediqué. Así, cuando volví a casa de la iglesia, mi presión arterial estaba en 160, 161, sobre más de los 100 y décimos, como a 116 a 118. Eso es terreno peligroso. Y se mantuvo en esos niveles toda la noche del domingo hasta la mañana del lunes. Y Lori estaba orando por mí. ¿Es tu esposa? Sí, mi esposa Lori, ella oraba por mí y revisaba mi presión arterial cada 30 minutos, porque si subía demasiado tendríamos que ir al hospital. Cierto. Pero esa mañana de lunes mi yerno Kelsey vino. El Señor le dio un par de escrituras que compartió conmigo, que en realidad me dijo cosas importantes que necesitaba saber. Pero luego sentimos la impresión de tener que ir a las cortes del cielo. Y
solo entramos por fe, no sentimos nada, ni oímos nada, solo por fe entramos. Y le pregunté al Señor como juez justo, no sé con qué lidio aquí, pero tengo la sensación de que esto no es solo una enfermedad, está atado a la iniquidad. Y escuché una palabra, Rosa Cruz, que es la raíz de todas las sociedades secretas, como los masones y todo eso. Así que supe, bien, es algo que está en mi linaje y debo arrepentirme por ello. Y así lo hice. Y justo después de terminar de arrepentirme por ello, me comencé a sentir muy cansado porque no había dormido la noche anterior. No dormí nada. Sí, estabas preocupado. Estaba exhausto. Así que le dije a mi esposa Lori y a Kelsey, les dije, creo que me acostaré y dormiré una siesta. Y lo hice. Ahora, justo antes de tomar la siesta, mi presión arterial era 140/114. 2 horas. Dormí como roca por 2 horas. No tomé ninguna medicina, no había ningún doctor, solo descansé después del caso ante las cortes y me deshice de esa iniquidad. Cuando desperté de la siesta, mi presión arterial era de 120/80 y luego, una semana después o más, la presión comenzó a subir de nuevo. Y por cierto, muchas personas son sanadas legalmente. Sí. Y el diablo quiere ver si aceptan de nuevo su enfermedad. Sí. Porque si lo hacen, es el único poder que el diablo tiene. Exacto. Y esto es exacto lo que pasó. Él dio vuelta en la esquina, volvió a Bill. ¿Qué pasó? Solo supe que debido a donde el diablo cometió el error fue... Siempre expone sus tiradas. Exacto. Supe que fui liberado de la iniquidad que le dio el derecho legal de hacer lo que hizo. Y ahora... ¿Y qué hiciste? Solo entré en el campo de batalla y le dije, ¡no! Ya no tienes más poder legalmente para hacer esto. En el nombre de Jesús, quita tus manos sucias de mi cuerpo físico ahora. ¿Lo hiciste solo así? Sí. Y luego de un par de horas, mi presión arterial volvió a la normalidad. Pero de haber aceptado esos síntomas falsos, Sí. lidiarías con eso justo ahora. Exacto. Y con muchas personas, ese es el problema. Sí. Él viene y dice, bueno, no funcionó esta vez. Sí, funcionó. Y lo supe. Y no iba a aceptar la mentira. Lo expulsé. Y no he tenido la presión arterial alta desde entonces. Ahora, tú enseñas algo que muy pocos... Vamos, mira lo que él enseña ahora. Muchos no lo saben. Pero voy a decirte algo que de seguro no sabes. Y eso es que la iniquidad del linaje, ya sea una enfermedad, problemas maritales o problemas financieros o solo insomnio o lo que sea con lo que lidias justo ahora. Tú sabías que puede saltar una generación, Sí, lo puede. que significa que si tu padre es alcohólico y tú no, tú dices, ya me libré, mis hijos no serán alcohólicos. ¿Qué le dices a eso? Saltará una generación porque es uno de los principios del misterio de iniquidad. Él a veces intentará interrumpir el patrón para hacerte creer que no es un problema real. Así que tiene que estar alerta del hecho de que si puedes verlo en tus padres, tus abuelos, y eres tan bendecido de tener bisabuelos, y tus hermanos, puedes ver al patrón de comportamiento que hay en la familia y sabes que no son de Dios. Y lo disciernes bien cuál es la naturaleza de esas cosas inicuas. De esas cosas es de las que tienes derecho a ir a las cortes de los cielos y arrepentirte, y ver el poder de la sangre del Cordero, limpiarte y el cambio llegue a tu vida y en la vida de tu familia. Ayer tomaste la comunión en una reunión de oración del equipo y tuviste una revelación que supe que era verdad, pero fue solo como si vibrara en todo mi ser. Y como cuando nos guiaste en comunión, tú dijiste, no hay
tiempo en el cielo y que los beneficios, la crucifixión, es como si sucediera ahora, como lo explicaste al tomar la comunión. Sí, exacto. Somos gobernados en una esfera que está dominada por el tiempo, pero cuando naces de nuevo, tu espíritu opera en una esfera sin tiempo. Tu exterior perece, pero tu interior se renueva día a día. Eso lo hace el Espíritu Santo viviendo dentro de ti. Y en el cielo no hay tiempo. Es eterno. No hay pasado, no hay futuro. Todo es... ahora. Así que el Calvario nunca es ayer en el cielo. Hay una conciencia continua de lo que Jesús hizo en su muerte, entierro, resurrección, y ahora Él se sienta a la derecha del Padre como el sumo sacerdote. Y la otra cosa es la sangre que derramó en la cruz y está en el lugar santísimo celestial, y el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 24 nos dice que aún está hablando. Habla por nosotros. Todo lo que Él hizo para que llegara a nuestras manos nos dice el testimonio, y debemos estar de acuerdo cuando entremos a las cortes. La sangre es absolutamente una de las cosas más poderosas con la que te puedes involucrar. Te dejaré con este pensamiento. Muchos de ustedes que nos ven hicieron a Jesús su Salvador, pero lo has hecho tu Señor.